hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos hoy miércoles a nuestro tiempo de capacitación y discipulado en la Iglesia Cristiana Pasto Fresco. Sean todos bienvenidos, que Dios les guarde y esperamos tener un buen tiempo de enseñanza para aprender y seguir creciendo en las cosas del Señor. Antes vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que Él sea hablando a nuestros corazones, guiándonos en el camino de la verdad e instruyéndonos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos congregarnos en este lugar. Gracias por los recursos que nos permites para poder llegar hasta acá. Gracias también, Señor, por esta oportunidad, por este privilegio que usted nos otorga de servirle. Gracias, mi Dios, porque por su bondad, por su misericordia, por su grande amor, podemos nosotros hacer lo que hacemos para usted. Glorifíquese esta tarde en cada uno de nosotros, que la palabra que vamos a compartir, los conceptos que vamos a compartir, puedan ser de ayuda, de instrucción y de guía para todos y cada uno de nosotros, para nuestros hermanos que nos puedan ver y amigos por el canal de la iglesia. Así pues, Padre, dejamos este tiempo en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como saben, hermanos, y hemos explicado en otras ocasiones, los días miércoles estamos desarrollando el tiempo de capacitación y de instrucción, de discipulado para la iglesia. En esta primera fase de trabajo que estamos desarrollando, estamos trabajando este tiempo en 3 secciones. La primera sección la hemos denominado Capacitando a los Santos. Hoy vamos a compartir el tip número 4 de Capacitando a los Santos. Un tiempo para hablar un poco de los conceptos, de los criterios que definen el discipulado, que definen la capacitación. Es muy importante que entendamos el espíritu, propósito y razón de este tiempo. La segunda sección, una vez concluida la primera, tiene que ver con un estudio bíblico propiamente dicho. En esta oportunidad estamos trabajando con el Evangelio de Juan, extrayendo enseñanzas de los textos que se indican para ser aplicados luego en una tercera sección en la vida discipular, la vida del crecimiento de cada uno de nosotros. En esta oportunidad, en la tarde de hoy, en la primera sección, Capacitando a los Santos, número 4, el tema que quiero compartir con ustedes es ¿quién es un discípulo? Ese es el tema que por la gracia de Dios voy a compartir esta tarde. Vamos a empezar con esa pregunta. ¿Quién es un discípulo? Mucho hablamos en el contexto de la iglesia contemporánea de discipulado, de capacitación, entre otras actividades. De hecho, yo comencé diciendo que este es un tiempo de capacitación, de discipulado y de instrucción. Generalmente, en el contexto de la iglesia, tradicionalmente, estas actividades se refieren a reuniones en grupos de estudio. Pueden variar el tamaño, pueden variar la calificación y la clasificación de la misma, según la iglesia, según la denominación y según la visión que las personas que conducen la iglesia tengan. Por lo general, son actividades donde se enseña la palabra de Dios en estudios bíblicos, presentaciones, predicaciones, seminarios, adiestramiento, grupos pequeños, entre otras clases de reuniones. Si bien es cierto que estas actividades son muy edificantes y ayudan mucho en el crecimiento espiritual de los creyentes, no obstante a ello, y de acuerdo a la dinámica de los 4 evangelios, donde vemos un modelo ideal que es el de nuestro Señor Jesucristo, cabe hacerse 3 preguntas. Número 1, ¿es la mejor forma de hacer discípulos? ¿Este modelo se ajusta al mandato del Señor establecido en Mateo 28, verso 18
al 20. Y una tercera pregunta. ¿Acerca de qué tema y en relación a quién nosotros somos discípulos? Muchos pueden procurar dar respuesta a esta pregunta desde sus paradigmas, sus criterios o sus visiones. Pero hoy hemos querido comenzar haciendo una pregunta cuya respuesta pudiera ayudar a entender todo este proceso. ¿Quién es un discípulo? El significado de esta palabra es simple, pero el efecto del concepto cambia nuestras vidas. Cuando una persona se convierte en discípulo de Jesús, eso indica que él o ella se convierte en un seguidor de Jesús. Entregamos nuestras vidas a Cristo para que Él sea nuestro maestro. Él pagó por nuestros pecados y estableció nuestra relación con Dios. Nuestra fe en su obra en la cruz del Calvario nos ha convertido en hijos de Dios, pero también en discípulos de Jesús. Entonces, ¿qué hace un discípulo? Bueno, esto está condicionado por la forma y la manera en que ese discípulo decida seguir a Jesús. Jesús enseñó que la decisión de a quién un discípulo seguirá va a repercutir en todos los aspectos de su vida. En Lucas capítulo 6, versículo 39 al 40, leemos: y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. La parábola y la explicación inmediata que da el Señor nos dan el sentido de que el discipulado tiene un lugar y tiene consecuencias. Cuando damos nuestras vidas a alguien tan ciego como nosotros, podemos terminar en una zanja. Por lo que se infiere que nosotros necesitamos buscar un maestro que sea mayor a nosotros, de manera que nos guíe en el camino de la vida y en el camino hacia la vida y no hacia la destrucción. Esa es la razón por la cual hemos escogido a Jesús como nuestro maestro, nuestro gran maestro. Cuando nos convertimos en sus discípulos, el pasaje anterior que leímos en Lucas 6, 39 al 40, nos ayuda a ver tres cosas que caracterizan la vida de un discípulo que está sometido, y quiero que subraye esa palabra, sometimiento. Importante en el carácter de un discípulo estar sometido al señorío de Cristo y al proceso que Cristo establezca en su vida para formarlo. Entonces, un discípulo sometido a un discipulado bíblico dirigido por el maestro, podemos decir en consecuencia igualmente que el discipulado comienza en el momento en que una persona recibe a Jesús como Salvador. La distinción que la iglesia contemporánea hace entre hermanos comprometidos y hermanos no comprometidos no es bíblica. Todos estamos llamados a asumir un nivel de compromiso y debemos invitar y dar ejemplo y auspiciar permanentemente esa idea en la grey. Entonces, el discipulado bíblico que va a redundar en formar discípulos de Jesús va a llevar a los discípulos de Jesús a ser guiados en una dirección, el camino de Jesús. Va a llevar al discípulo de Jesús a ser adiestrado en la verdad de Jesús. Y va a ser llevado a una formación y transformación de su carácter, creciendo a la imagen del carácter del Señor Jesús.
Carlos Spurgeon hace más de 200 años atrás dijo: cuando un niño llega a Cristo, no solamente se salva un alma, se salva una vida. Cuando una persona conoce al Señor a los 20, 25, 30, 40, 50 años de edad, es tal el tamaño de la distorsión de su carácter que hay que trabajar mucho en ella y con ella para ayudarle a que acepte los cambios que el Señor debe ejecutar en su carácter. Cuando hablamos de carácter, entonces nos estamos refiriendo a lo que somos, a lo que pensamos, a lo que sentimos, a nuestros criterios, a nuestras prioridades, a nuestras acciones, es decir, a nuestra forma de ser. Vamos a ver muy sucintamente estos tres procesos que en posteriores ocasiones vamos a dedicar más tiempo. Ser guiados. Ser un discípulo de Jesús se refiere a ser guiado. El liderazgo espiritual es llevar a las personas a la agenda de Dios. Liderazgo y discipulado son conceptos muy cercanos en este terreno. Ambos implican llevar a las personas a un cierto y determinado lugar. El Señor Jesús movió a sus discípulos permanentemente, no solamente de lugares, sitios y experiencias, los movió de sus criterios, los movió de sus pensamientos, los movió de sus opiniones. El Señor Jesús estaba trabajando y taladrando permanentemente el carácter de estos hombres duros y difíciles. En consecuencia, en algunos casos, el liderazgo espiritual en la iglesia implica no solo llevar a las personas a la acción, sino llevarlas a un nuevo lugar. De tal manera que la idea específica de ser un discípulo de Jesús implica ser guiado para seguir a alguien en una nueva dirección. Ser un discípulo de Jesús implica entonces alegremente, gozosamente, voluntariamente tomar la decisión de ser guiados y dejarnos guiar. Reflexión inmediata. ¿Somos realmente discípulos de Jesús? De ser así, ¿estamos siendo guiados en el camino de Jesús? ¿Por quién? ¿De qué manera? ¿Y por dónde vamos? ¿A quién está usando el Señor para guiarme en la dirección que me lleva al camino de Jesús? ¿A un pastor? ¿A un líder? ¿A un hermano mayor en la fe? ¿A quién? Cuando los creyentes dicen, mi líder es Jesús, ellos no entienden que Jesús ha constituido a otros hombres para que hagan el trabajo. Obedecer a Jesús implica en cierta medida y en un determinado y limitado contexto, obedecer a los siervos del Señor que ponen nuestras vidas, que nos ayudan a ser guiados por el Maestro. Finalmente, para nuestra reflexión, ¿cómo me siento con la idea de someter mi voluntad a la de otro para que me guíe hacia el camino de Jesús? Así que dejo con ustedes estas preguntas para que lo piensen, oren, reflexionen, y seguramente que el Espíritu Santo, si lo hacen en serio, va a bombardear su mente con muchas reflexiones y preguntas al respecto. Segundo aspecto, ser adiestrados en la verdad. Ser un discípulo de Jesús significa estar siendo adiestrado en la verdad de Jesús. Y les puedo asegurar, mis amados y queridos hermanos, respetada y amada iglesia, que eso es mucho más que solo escuchar sermones y enseñanzas cada semana. Después que la persona entrega su vida a Cristo,
Es responsabilidad de los líderes espirituales de la iglesia, ya lo tratamos en Capacitando a los Santos 1, guiarlas, instruirlas y adiestrarlas en lo que ellas deben saber, deben hacer y deben creer. Insisto mucho en la idea de que la enseñanza en la iglesia debe tener un carácter autoritativo porque emana de la autoridad de la palabra. No estoy hablando de imposiciones, sino de esa autoridad espiritual de la palabra de Dios. Y debe ser una enseñanza instructiva, formativa, que apele a la mente, a las emociones, a los sentimientos y que me lleve a tomar una decisión. Es un error cuando en la iglesia subestimamos el poder de entrenar a los creyentes en la verdad de Jesús. Si no lo hacemos, mis queridos hermanos, entonces los discípulos del Señor crecerán no solamente muy lentamente, sino que muy seguro en el transcurso de su vida van a cometer descuidos y van a tropezar en su manera de vivir, que pueda o no coincidir en semejanza a la de sus líderes o sus maestros. Reflexión inmediata en este punto. Si somos discípulos de Jesús, ¿estamos sometidos a un adiestramiento formativo? ¿Estamos recibiendo la verdad de Jesús? ¿Podemos mostrarla? Si me siento con usted y nos tomamos un té una tarde y yo le pregunto, amado hermano, explícame, dime, ¿qué están haciendo contigo? Dime qué camino llevas, dime qué doctrina has aprendido, dime cómo ha cambiado tu vida. Compartamos esos puntos. ¿Cómo me está afectando en mi vida la verdad que estoy recibiendo? Él o los maestros que me enseñan me están guiando a la verdad de Jesús. ¿Me están dando ejemplo de lo que enseñan? ¿En qué otros escenarios yo puedo ver o compartir con mis maestros? Y puedo ver en ellos que me puedan dar ejemplo en vivo de lo que me enseñan. Cuando soy instruido en la iglesia, yo puedo determinar con claridad plena si un texto bíblico fue leído para mostrar una verdad, si un texto bíblico fue explicado para mostrar una verdad, si un texto bíblico me orientó en cómo aplicar esa verdad bíblica a mi vida. Amado hermano, quien define el uso de la palabra de Dios es la palabra de Dios misma. Pablo le dijo a Timoteo que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Cuando nos salimos de esos 4 propósitos de la Biblia, podemos cometer gravísimos errores. ¿Cuál y cómo es mi relación con aquellos que me instruyen? ¿Los veo solo el día de la clase? ¿Qué sé de ellos? ¿Qué me transmiten? Y algo muy importante, ¿les puedo creer lo que me dicen? Una de las grandes cosas que nadie podía superar en Jesús era su poder de credibilidad. El Señor Jesús era un maestro creíble. Después que Él terminó de enseñar el Sermón del Monte, la gente lo que decía, nadie nos ha enseñado nunca como este hombre. Tercer aspecto, ser formados en nuestro carácter. Ser un discípulo de Jesús significa, mis amados hermanos, estar sometidos a un proceso donde nuestro carácter, es decir, lo que nosotros somos, cuando llegamos al Señor, cuando el Señor nos encuentra y nos salva, llegamos muy maltratados por el pecado, mis amados hermanos. Llegamos muy afectados por el pecado, mis amados hermanos. Con una mentalidad torcida, con un vocabulario que da pena,
con emociones, sentimientos intoxicados, con fracasos, con dolores, con situaciones. Y el Señor va a trabajar como un buen y amoroso pastor todos esos aspectos. Estoy sometido a un proceso donde mi carácter está siendo formado y transformado, no a la semejanza de mi iglesia, no a la semejanza de mis pastores, de mis líderes, de mis hermanos, de mis amigos cristianos, sino a la semejanza del carácter de Jesús. Cuando se trata de ser un discípulo de Jesús, mis queridos, debe necesariamente, efectivamente, estar ocurriendo una transformación básica en mi carácter. Es por eso que cuando nos involucramos en las cosas del Señor sin tener un carácter tratado por el Señor, pudiéramos tener tropiezos y problemas, y vamos más allá, podemos hacer daño. Dios ha de comenzar a tratar con nuestro carácter a través de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo nos redarguye. A través de su santa palabra, la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. Y también a través de los siervos que Él utiliza en nuestras vidas para indicarnos, que nos toman de la mano y nos dicen, es por aquí. En consecuencia, aquí voy a decir algo que es difícil en esta generación de cristianos. Un discípulo de Jesús no anda por su cuenta. En cambio, un discípulo de Jesús, por la gracia operada en él, desea, anhela someterse a un proceso que lo ayude a ser como Jesús y estar sometido a Jesús. Amados hermanos, la única libertad que tenemos una vez que estamos en Cristo es la libertad del pecado. Pablo lo explica muy bien allá en Romanos. Dejamos de ser esclavos del pecado para pasar a ser esclavos de la justicia. Y el término justicia en el Nuevo Testamento generalmente quiere decir la voluntad de Dios. Es decir, que ahora yo soy esclavo de mi Padre Celestial, pero en términos de amor, en términos de edificación, en términos de ayuda, en términos de transformación, en términos de bendición. Pablo mismo se definía como esclavo del Señor Jesucristo. Así pues, cuando hablamos de capacitación, de entrenamiento, o el nombre que queramos utilizar para definir ese proceso de discipulado, no estamos hablando de participar en una clase donde recibo información bíblica que llena mi mente y afecta mis emociones solamente, pero que no está siendo activada para transformar mi carácter. Voy a ponerte un ejemplo, no sé si sirva, pero es lo que se me ocurre en este instante. Imagínate que tienes un vehículo y lo tienes en perfectas condiciones y le echaste su aceite y le colocaste su gasolina, pero no lo prendes y no lo usas. Podemos estar en un proceso que nos esté llenando de información, de enseñanza teórica, pero esa enseñanza no se ha activado, no se está ejecutando de tal manera que se nos salga por las manos, por los pies, por nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones finales. El discipulado, entonces, a la luz de ir entendiendo quién es un discípulo, es un proceso de transferencia de vida espiritual, donde un discípulo formado y con experiencia del Señor me está guiando en el camino de Jesús, me está ayudando para ser adiestrado en la verdad de Jesús y está colaborando, como dice la palabra, somos colaboradores de Dios, está colaborando con Dios para mi bendición, de tal manera que se inicie en un discípulo más joven en la fe un proceso de transformación en su carácter a la imagen de Jesús. De tal manera, mis queridos hermanos, que el discipulado bíblico
implica necesariamente que gozosamente, insisto, no es un proceso donde debo sentirme obligado. Es un proceso voluntario. Es un proceso donde Dios pone en mí el nivel de sujeción, el nivel de amor para colocarme debajo de otra persona y ser instruido y guiado y absorber de esa persona lo que necesito para mi crecimiento. Decido rendir mi vida y comienzo a demoler mis prejuicios, comienzo a demoler mi orgullo, comienzo a demoler mi arrogancia y me siento feliz de estar siendo educado, instruido y guiado hacia la verdad y hacia un cambio efectivo en mi vida. Un discípulo es uno que ha escogido rendirse por completo, rendirse al Señor y a su estructura y a sus experiencias y a lo que Él coloque delante de mí para ser guiado, para ser adiestrado y para ser transformado en mi carácter, en nuestro carácter, a la imagen de Jesús. Por lo cual es importante que fijemos estas tres cosas que definen a un discípulo y que ayudan a determinar la efectividad o no de un tiempo real de capacitación y de discipulado. Guía, adiestramiento y transformación del carácter. Guía, adiestramiento y transformación del carácter. No importa lo que pase el lunes en la mañana. Lo que importa es lo que ese domingo en la mañana o en la tarde va a afectarme y cómo va a ser transformado mi lunes, mi martes, mi miércoles, mi jueves, mi viernes, mi sábado, hasta el próximo encuentro con la palabra de Dios. Reflexión inmediata en este último punto. La guía y adiestramiento que estoy recibiendo está transformando mi carácter. Incluso a veces me molesta porque la carne hace presión. El pecado todavía reside en nosotros y hay una vieja naturaleza porfiada y terrible que se resiste al Señor. La Biblia dice claramente que la mente carnal es enemiga de Dios. Y la Biblia dice claramente que en Cristo Jesús tenemos la mente de Cristo, es decir, podemos luchar contra eso. ¿Le rindo cuentas a alguien espiritualmente? ¿A quién? ¿Y bajo qué parámetros? ¿Bajo qué niveles de compromiso? ¿Cómo puedo medir mi transformación? ¿Quién me está ayudando? ¿Cómo influye mi iglesia en este proceso? Si me puedo sentar un día a evaluar los cambios en mi carácter, ¿puedo decir que estoy retrocediendo? ¿Que estoy estancado? ¿O que estoy avanzando? Yo creo que hay un momento en la vida, en mi opinión, hay un momento en la vida del cristiano en que tiene que sentarse, hacer un alto y comenzar a hacerse las preguntas difíciles, hermanos. Las preguntas de rigor. Eventualmente, alguien me puede preguntar, ¿cómo te sientes? Y yo le digo, yo me siento bien. Pero si voy a un médico después que me evalúe y me hace la misma pregunta, y yo le digo, bueno, doctor, yo me siento bien, él puede responderme, sí, pero quiero decirle que usted no está bien. Amado hermano, una cosa es que usted se sienta bien y otra cosa es que usted esté bien. Debemos aprender a discernir la diferencia. El domingo próximo pasado hablábamos de la bienaventuranza, de la felicidad del varón en el Salmo 1. Y decíamos que esa bienaventuranza no se trata de sentirse feliz, se está feliz.
Y allí hay una gran diferencia. Concluyo pues esta primera sección, mis amados hermanos. Espero que les sea útil en su vida y les ayude a crecer y a seguir adelante de manera más objetiva y clara en el camino del Señor. Invitándote a lo siguiente, mi amado hermano. Si eres parte de un proceso de enseñanza en tu iglesia en el cual estás siendo guiado en el camino de Jesús, si eres parte de un proceso en tu iglesia en el cual estás siendo adiestrado en la verdad de Jesús, si eres parte de un proceso de enseñanza en tu iglesia que te ayuda a que tu carácter se vaya transformando a la imagen del carácter de Jesús, te animo a que sigas adelante, a que no te detengas, a que aprendas en oración y con humildad a valorar a tus líderes espirituales y el esfuerzo que ellos hacen en ese sentido. Ora por ellos, ora por ti, para que un día, amado hermano, amada hermana, tú también llegues a ser usado por el Señor. Y eso, créeme que no hay nada que genere más satisfacción que uno sienta que está ayudando a una persona en el camino del Señor, adiestrando a una persona en la verdad del Señor y viendo cómo esa persona está transformándose en otra persona a la imagen del Señor. Así que Dios utilice estos conceptos, estos criterios, para que todos juntos hagamos un discipulado bíblico y céntrico en las Escrituras y en la voluntad de Dios. No olvidemos, el Señor nos mandó a hacer discípulos. ¿Lo estamos haciendo? Que Dios te bendiga. Dicho esto, vamos a entrar ahora en la segunda sección. Esta segunda sección, un poco vas a ver la aplicación de estos aspectos en el discurso del tema que va a tratar el apóstol Juan en el evangelio que escribió. Porque esta segunda sección es la enseñanza propiamente dicha y tiene que ver con la enseñanza del evangelio de Juan. El día de hoy vamos inmediatamente a tratar con el texto de Juan capítulo 3, verso 22 al 36. Y estamos ya a la altura del tema 9. En este tema vamos a ver a Jesús trabajando en Judea y vamos a ver el ocaso del ministerio de Juan el Bautista. Vamos de inmediato al verso 22. Dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Jesús estaba en Judea con sus discípulos. Observen el detalle. Jesús siempre estaba con sus discípulos. Generalmente estaba con sus discípulos. Número 1. Número 2. Jesús, cuando estaba con sus discípulos, generalmente estaba haciendo la obra que el Padre le mandó a hacer. Verso 23. Y Juan bautizaba también en Enón, cerca de Salim, porque allí había allí muchas aguas y la gente venía a él y eran bautizados. Al mismo tiempo que Jesús, por medio de sus discípulos, estaba bautizando, como lo dice el capítulo 4, verso 2, en la región de Judea, Juan continuaba también su ministerio. La gente venía a Juan el Bautista y se bautizaba, indicando su adhesión al Señor, su arrepentimiento, entre otras cosas. La gente venía a Juan el Bautista de todas partes y eran bautizados. Pero el detalle que estaba ocurriendo aquí es que poco a poco las masas fueron abandonando a Juan el Bautista y empezaron a unirse a Jesús. Dice el verso 24, porque Juan no había sido aún encarcelado. Este detalle es importante porque señala que entre la tentación de Jesús y el encarcelamiento de Juan había transcurrido un tiempo importante en el cual ambos estaban desarrollando un ministerio paralelo. Jesús por una parte y Juan el Bautista por la otra. Verso 25 al 28 dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación.
Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de en quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El ministerio paralelo de Jesús y Juan el Bautista había dado ocasión a una especie de discusión entre los discípulos de este último y unos judíos que estaban siguiendo a Jesús y apoyaban a Jesús. Al ver que cada vez menos personas estaban en el grupo de Juan el Bautista y más personas se unían al ministerio de Jesús, las personas que estaban siguiendo a Juan el Bautista empezaron a inquietarse y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, mira, él está bautizando y todos van con él. Observemos tres detalles en este evento que ocurre en el verso 25 al 28. En primer lugar, las personas que estaban con Juan el Bautista entraron en algo como en celo. Ellos, a propósito, no mencionaron el nombre de Jesús porque al parecer estaban entendiendo que Jesús y Juan el Bautista entraron como en una especie de rivalidad o de competencia. Ellos no se sienten muy complacidos por el hecho de que Juan hubiese dado testimonio y bautizado a Jesús. Hacen pleno uso de una figura del lenguaje llamada hipérbole cuando se expresan de esta manera. Y todos van a él. Es como si le estuviesen diciendo: muy pronto te vas a quedar sin un solo partidario. La respuesta de Juan el Bautista, una vez más, es sorprendente y es noble. No puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. La naturaleza de aquella obra ya Juan el Bautista lo había indicado muchas veces. Por eso él repite aquí y dice: vosotros mismos me sois testigos de que yo les dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Enseguida viene una narración extraordinaria que pone de relieve una vez más la humildad del carácter de Juan el Bautista y la claridad posicional y funcional de su ministerio. Dice el verso 29: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Cristo es el esposo y la iglesia o su pueblo es la esposa. La esposa pues debe ser llevada y entregada al esposo. Y eso es exactamente lo que Juan el Bautista está haciendo acá. Él siempre señalaba hacia el Cordero de Dios para que le siguieran a Jesús y no a él. Por lo tanto, en esta circunstancia, lejos de Juan el Bautista sentirse incómodo porque me estás quitando gente a mí, te la estás llevando tú, él sentía un gran gozo y se sentía muy feliz y lo dice con estas palabras: mi gozo está cumplido. Y esto era algo típico en la vida de los discípulos de Jesús y luego los apóstoles. El versículo 30 dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Jesús avance en su ministerio y que yo sea ya claudicado. Luego en el 31 se lee: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Continúa Juan el Bautista haciendo contraste acá y definiendo claramente: yo soy terrenal y mi trabajo queda aquí. Pero el Señor viene de arriba, Él trae el mensaje de origen celestial. Versos 32 y 33 dice: lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio
este atestigua que Dios es veraz. Es por eso que el testimonio del Señor Jesús, establecido en los 4 evangelios y desarrollado en el resto de los trabajos del Nuevo Testamento, es lo que nosotros tenemos que creer. Es lo que Juan el Bautista predicó y auspició, porque lo que el Señor vio, lo que el Señor oyó en el cielo, lo trajo a la tierra. Por eso el testimonio del Señor es totalmente creíble y por eso el pecado de no creer en el Señor es terrible, porque le estamos diciendo a Dios mentiroso. Porque el que Dios envió, dice el verso 34, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Esto ratifica lo que ha dicho Juan el Bautista. Luego en el verso 36 dice algo muy grande, pero también algo muy temible. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y quiero que observen esta temeraria frase, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Es exactamente la misma idea. Esta idea que ustedes ven en Juan 3:36 es la que desarrolla el apóstol Pablo en Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios no es una emoción. No es que Dios se pone bravo. La ira de Dios es su profunda y tremenda indignación al hecho de que los hombres, su creación, le han dado la espalda. Hasta aquí el comentario de esta porción del Evangelio de Juan. ¿Cómo podemos orientar esto para que los apliquemos? Número 1. Observemos que Jesús continúa anunciando la salvación y bautizando a los que creen. Jesús continuaba su ministerio, Juan el Bautista continuaba su ministerio. No había de parte de Juan el Bautista ni celos, ni competencia, ni nada que se le parezca. La aplicación para nosotros. Amados y queridos hermanos, la mejor manera de evitar celos y contiendas cuando hacemos la obra del Señor es evitar crear expectativas humanas. Trabajemos para Cristo. Hagamos las cosas para el Señor. Las comparaciones en el pueblo de Dios no son sanas ni son buenas. Dios ha dado suficiente gracia a todos. Cada quien rendirá cuenta un día por las cosas que hizo, que dijo, que decidió, que tomó o que no tomó. Segundo, debe ser un gozo para nosotros, mis amados hermanos, entregar vidas al Señor. El pueblo de Dios está por todas partes. Unos ya han creído, otros están por creer. Cuando predicamos el Evangelio y llevamos personas a Cristo, debe ser una experiencia extremadamente gozosa para nosotros. Así que ni Jesús ni Juan el Bautista dejaron de hacer su trabajo, dejaron de llevar personas al reino de Dios y dejaron de trabajar prácticamente unidos en ese sentido, sin distinción, sin celos y sin contienda. Así pues, mis amados, que la vida y el ministerio de Jesús también impregne nuestras vidas, impregne nuestros ministerios y que sigamos el ejemplo del Señor, concentrados, dedicados y luchando y entregando y avanzando en la construcción de la causa del Evangelio. Pueden revisar luego con calma este texto y traten de incorporar los conceptos de la sección Capacitando a los Santos y se van a encontrar con una edificación tremenda para sus vidas y crecimiento particular como discípulos de Jesucristo. Que el Señor les bendiga.